El mercado de las autocaravanas acaba de colapsar. 3 millones de vehículos usados se vendieron de golpe y los precios se desplomaron hasta valer centavos. Los concesionarios están saturados de inventario. Los bancos están restringiendo el crédito y los propietarios ven cómo el valor de reventa de sus vehículos desaparece de la noche a la mañana. Demasiadas autocaravanas, pocos compradores y muchísima deuda. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta. Los próximos 30 días podrían decidir quién lo pierde todo y quién consigue la ganga de su vida. Vamos a verlo. El shock de los 3 millones. Comenzó en silencio y luego, de repente, todo cambió. 3 millones de autocaravanas usadas inundaron el mercado estadounidense y los precios se desplomaron más rápido de lo previsto. En las subastas de concesionarios desde Indiana hasta Arizona, filas interminables de autocaravanas de clase A y clase C se agolpan ahora, con sus parabrisas cubiertos de pegatinas de «rebajado otra vez». Una Jayco Eagle que llegó a venderse por $108,000 se subastó la semana pasada por $38,400. Otra Winnebago View bajó de precio $156,000 a $67,000 en tan solo 90 días. Esto no son ventas, son liquidaciones. Cada etiqueta VIN y cada papel cuenta la misma historia. Demasiados camiones, pocos compradores y bancos exigiendo el pago. ¿Por qué ocurre esto ahora? El auge del arrendamiento durante la pandemia creó una bomba de tiempo. Entre 2020 y 2021, familias y empresas de alquiler firmaron contratos a largo plazo, dando por sentado que la demanda de viajes por carretera nunca disminuiría. Esos contratos están venciendo simultáneamente, lo que está lanzando millones de unidades depreciadas al mercado. Los gestores de flotas, que antes presumían de una ocupación récord, ahora se están deshaciendo de vehículos en masa. Los concesionarios no pueden absorber el volumen y los depósitos están llenos. La sobreoferta ha llegado, y cuando se agota el combustible financiero, todo el motor se detiene, empezando por los bancos que lo construyeron. Cuando los bancos cortan el suministro, cada concesionario vive de prestado. La mayoría de los vehículos que se exhiben bajo las brillantes luces de la sala de exposición no son suyos, son de los bancos. Este acuerdo, conocido como financiación de inventario, permite a los concesionarios alquilar su inventario día a día, pagando intereses hasta que se venda cada RV. Durante el auge de la pandemia, esto parecía inofensivo. El inventario se vendía rápidamente, las tasas eran bajas y los prestamistas generosos. Pero cuando los precios cayeron, las cuentas también. Un memorándum filtrado de un prestamista nacional explica por qué. Las tasas de interés de las líneas de crédito para concesionarios aumentaron del 5,9% al 9,8% en un año. Ese único cambio duplicó los costos de financiación de la noche a la mañana. Los concesionarios pierden miles de dólares cada semana solo para mantener los vehículos estacionados. Algunos han empezado a pagar los intereses con los ingresos del taller o con ahorros personales, con la esperanza de que las ventas se recuperen. Otros, discretamente, entregaron las llaves al banco. Cada embargo suma otro RV a la creciente pila que ya satura las subastas. Para los consumidores, esto significa que el valor de los vehículos usados se está desplomando. Un vehículo que compraste por $80,000 ahora podría valer $45,000 en el mejor de los casos, y eso sin contar las comisiones del concesionario. Financiar uno nuevo se ha vuelto casi imposible a menos que pagues una gran suma de dinero por adelantado. Con los prestamistas retirándose y las reservas aumentando, se desarrolla el siguiente capítulo de la verdad donde la desesperación se encuentra con la subasta. Si ya estás viendo cómo bajan los precios de las RV cerca de ti, dale a me gusta y deja un comentario con las ofertas de los concesionarios. Suero de la verdad de la subasta. Las subastas no mienten, eliminan las emociones y revelan lo que el mercado realmente está dispuesto a pagar. En octubre del año pasado, un Tiffin Allegro de modelo reciente tenía un precio promedio de $112,000 en enero. Las unidades idénticas se vendieron por $66,000. Esto representa una caída del 40% en 90 días. En todas las categorías, autocaravanas, remolques y caravanas, la disminución oscila entre el 40 y el 60% según el kilometraje y el estado. Es posible que los concesionarios sigan publicando precios de venta al público inflados en línea, pero en realidad están aceptando mucho menos. En las subastas de Manheim, Indiana, una autocaravana de clase C que antes atraía multitudes ahora atrae a postores cautelosos que evalúan los riesgos de reparación en lugar de las características. Los compradores murmuran sobre el aumento de los incumplimientos en la distribución y cuestionan la legalidad de los títulos de propiedad. Incluso los bancos que envían vehículos embargados a subasta
a veces prescinden por completo de los precios de reserva, prefiriendo obtener liquidez rápidamente a sufrir pérdidas a largo plazo. La brecha entre la ilusión del mercado minorista y la realidad del mercado mayorista nunca ha sido tan grande. Tu equipo de 2 años podría valer la mitad de lo que debes para el próximo ciclo de facturación. Quienes intentan venderlo por su cuenta se encuentran con compradores que presentan capturas de pantalla de subastas como prueba del precio que deberían pagar. Cada venta marca un nuevo mínimo, y cada mínimo arrastra al resto aún más abajo. La verdad es cruda, pero la claridad es poder si sabes qué buscar. Sin embargo, entre las gangas y los descuentos se esconde un problema más peligroso, uno que tú no se puede saber por el precio. Elaine, auge de los zombies RVs. Ante la sobreoferta de vehículos, las autocaravanas dañadas y con títulos falsificados se cuelan en el mercado haciéndose pasar por verdaderas gangas. Estos vehículos, conocidos como camionetas zombies, parecen limpios, huelen a nuevo y a menudo tienen un historial falso. Muchas sobrevivieron a las inundaciones provocadas por huracanes en los estados del Golfo. Fueron reconstruidas rápidamente, rociadas con ambientadores y enviadas al norte con documentación adulterada. Los títulos de salvamento se convierten legalmente, aprovechando lagunas legales en estados pequeños, dejando a los compradores con lo que parece ser un registro normal. En su interior, el moho se extiende por el aislamiento y el cableado se corroe silenciosamente. 6 meses después, los sistemas fallan, los frenos se bloquean y la supuesta ganga se convierte en un problema constante. Los datos de las aseguradoras confirman el peligro. Las reclamaciones por incendios eléctricos posteriores a las inundaciones en vehículos todoterreno usados se han triplicado desde mediados de 2024. Los registros muestran que se están reexpidiendo más títulos de propiedad con información incompleta, un indicio común de que el vehículo sufrió daños y fue reconstruido. En un caso ocurrido en Luisiana, un lote de 30 autocaravanas catalogadas como transferencias de concesionario fue rastreado hasta un lote afectado por un huracán. Las familias que las compraron ahora luchan contra la denegación de garantías y se enfrentan a facturas de reparación que superan el valor de reventa. Verifique cada BIN con las bases de datos estatales. Solicite los registros de mantenimiento e inspeccione los bajos del vehículo en busca de óxido o manchas de agua. Existen verdaderas gangas, especialmente en modelos diésel antiguos sin decodificador y remolques con techo de fibra de vidrio, pero la debida diligencia marca la diferencia entre una buena inversión y un desastre. El mercado puede tentarlo con ofertas de menos de $5,000, pero el vehículo más barato en teoría puede convertirse en el error más caro de su vida. Y mientras los compradores lidian con los daños ocultos, las fábricas siguen construyendo como si la inundación nunca hubiera ocurrido, preparando el terreno para la siguiente ola de sufrimiento que está por venir. Codicia de fábrica. Cuando terminaron los confinamientos, las fábricas trabajaron a toda marcha. Los ejecutivos observaron el aumento vertiginoso de la demanda de vehículos recreativos entre 2020 y 2021 y creyeron que nunca terminaría. Lo llamaron la nueva normalidad y se jactaron ante los inversores de que los estadounidenses habían redescubierto para siempre el placer de viajar por carretera. Pero esas proyecciones optimistas se tornaron rápidamente tóxicas. Los datos de producción de la Asociación de la Industria de Vehículos Recreativos muestran que entre 2021 y 2023 los envíos aumentaron casi un 70%. Las líneas de producción funcionaban las 24 horas del día y los proveedores no daban abasto. Los gerentes se apresuraron a cubrir los pedidos pendientes, ignorando las señales de alerta que indicaban que las tasas de interés estaban subiendo y que los precios del combustible estaban a punto de dispararse. Cada autocaravana fabricada durante ese frenesí era una promesa que el mercado no pudo cumplir. Al principio, los concesionarios celebraron porque los nuevos modelos significaban nuevas comisiones. Pero entre bastidores, los ejecutivos siguieron impulsando el volumen de ventas incluso cuando los concesionarios estaban llenos. Lo llamaban impulso, aunque la verdad era avaricia. Necesitaban crecimiento trimestral para satisfacer a los accionistas, no a los clientes. Ahora, esos inventarios sobreproducidos permanecen sin vender y las consecuencias recaen directamente sobre los propietarios que intentan revenderlos. Las estadísticas de reventa no mienten. Una autocaravana comprada en 2022 por $180,000 ahora se vende por $95,000 como máximo. El exceso de oferta ha destrozado el valor residual, erosionando el capital más rápido que cualquier recesión. Y esa presión no se distribuye de manera uniforme. Está trazando una línea divisoria brutal entre los mercados de las grandes ciudades y los pequeños pueblos que construyeron el sueño. Colapso urbano, presión rural. En las grandes áreas metropolitanas, el desplome de las viviendas tipo RV
Parece una liquidación total. Los carteles anuncian último descuento y los concesionarios de los suburbios compiten por deshacerse de las unidades antes del próximo ciclo de pagos. Es una carrera hacia el abismo, pero al menos hay compradores. Las ciudades tienen densidad de población, ingresos disponibles y fácil acceso a la financiación. Los descuentos se acumulan debido a la feroz competencia, pero la economía sigue funcionando. En la América rural, la historia cambia de descuentos a desesperación. Los mismos condados que impulsaron el auge ahora se ven gravemente afectados. En Elkhart, Indiana, la capital de la fabricación de locomotoras RV, los despidos temporales se han vuelto permanentes. Las fábricas que hace 2 años operaban en 3 turnos diarios ahora permanecen en silencio, salvo por las luces de seguridad. Los restaurantes locales, antes repletos de soldadores y pintores, ahora cierran al atardecer. La base impositiva del condado se está reduciendo, dejando sin fondos a las escuelas y a la policía. No se trata de cifras en una hoja de cálculo. Son salarios que desaparecen, hipotecas atrasadas y familias que se preguntan cómo conservar su seguro médico tras el cierre de las fábricas. Cuando los locales se retiran, el vacío no permanece abierto por mucho tiempo. Wall Street siempre encuentra la manera de sacar provecho de la pérdida ajena. Salida de Wall Street. En las salas de operaciones, el desplome de RV parece una corrección más. Los gestores de fondos echan un vistazo a las hojas de cálculo, ven cómo se evaporan los márgenes de beneficio y discretamente se deshacen de sus inversiones en el sector. En los últimos 12 meses, las acciones de Thor Industries han caído casi un 45%, las de Winnebago un 38%. Los analistas hablan de exceso de inventario y reducción de márgenes, términos fríos que ocultan el coste humano tras las cifras. Los fondos de cobertura liquidan sus posiciones antes de que se produzca el desplome total, asumiendo pequeñas pérdidas mientras los trabajadores se enfrentan a la pérdida de sus empleos. Los mercados de bonos cuentan la misma historia. Los diferenciales de crédito vinculados a los fabricantes de vehículos recreativos se han ampliado en más de 200 puntos básicos desde la primavera pasada. Esto significa que los prestamistas ahora cobran intereses más altos porque ya no consideran segura la deuda del sector. Para los grandes inversores, esto es simplemente gestión de riesgos. Para los jubilados comunes, cuyas pensiones incluyen acciones del sector manufacturero, es un golpe durísimo. El plan de pensiones de un trabajador de un pueblo pequeño, vinculado a un proveedor de vehículos recreativos, puede perder un 20% de la noche a la mañana sin previo aviso. El desplome se refleja en los estados de cuenta de jubilación, no en los titulares. El momento oportuno se ha convertido en algo fundamental, y en un mercado en caída libre, un paso en falso puede convertir una ganga en una trampa. El reloj del comprador. Cada crisis crea una breve ventana de oportunidad, donde el caos se transforma en una oportunidad. Ahora mismo, esa ventana se está abriendo, pero no durará mucho. Los datos históricos de liquidación de las últimas 3 recesiones muestran el mismo patrón. Los concesionarios entran en pánico primero, reduciendo los precios entre un 20 y un 30% para obtener liquidez. Los compradores que actúan demasiado pronto se encuentran con ofertas desorbitadas, ya que los precios siguen cayendo. Quienes esperan la señal adecuada, cuando los incentivos de los concesionarios alcanzan su punto máximo, pero aún existe financiación, consiguen verdaderas gangas. El mercado actual se acerca sigilosamente a ese momento. Se puede observar en los datos de subastas, que muestran una estabilidad semanal tras meses de caída. El inventario sigue llegando en abundancia, pero los compradores con liquidez empiezan a mostrar interés. El peligro reside en la indecisión. Cuando finalmente se toca fondo, no se anuncia. Llega silenciosamente cuando el último vendedor desesperado acepta una oferta solo para cubrir la nómina. Es entonces cuando los inversores astutos entran en juego. Una vez que el caos se calma, solo unos pocos reconocerán las oportunidades que se esconden tras él. El efectivo es el rey. En un mercado ahogado en deudas, el efectivo es vital. Los concesionarios que antes controlaban cada venta ahora suplican liquidez para poder seguir funcionando. Si hoy llegas con una chequera en lugar de una solicitud de crédito, dejas de ser un simple comprador y te conviertes en su salvador. En un concesionario de Missouri, un cliente se llevó recientemente un Cherokee Forest River 2022 con un precio de lista de $49,000. Su precio final, $36,000, más $2,000 en créditos para servicios y una garantía extendida gratuita. El vendedor confesó que no había recibido una oferta en efectivo en 6 meses y que habría aceptado menos solo para cubrir los intereses del financiamiento.
la dinámica de poder ha cambiado por completo. Las facturas, que antes dominaban la conversación, ya no significan nada cuando el objetivo principal del concesionario es sobrevivir. Los compradores al contado pueden negociar el almacenamiento, los accesorios o incluso la entrega gratuita. La clave está en saber que la desesperación se multiplica hacia finales de mes, cuando los concesionarios se enfrentan a las auditorías de inventario. Para ellos, cada unidad sin vender es una cuenta regresiva que aumenta su deuda. No estás pidiendo un descuento, estás ofreciendo una vía de escape, y para aquellos que no pueden pagar en efectivo, la situación es aún más complicada, porque lo que deben puede superar ya el valor de sus equipos. Equidad de arenas movedizas. Miles de familias están atrapadas en lo que la industria denomina discretamente arenas movedizas de capital negativo. Durante los años de bonanza, los prestamistas extendieron los plazos de los préstamos RV a 15 años para que las cuotas parecieran asequibles. Funcionó hasta que los precios se desplomaron. Una familia que financió una vivienda clase C de $140,000 en 2021 ahora debe $118,000, mientras que el mismo modelo se vende por $75,000. Vender implica asumir una pérdida. Cambiarla implica refinanciar la deuda con otro préstamo. En cualquier caso, las cuentas no cuadran. En las subastas, los vehículos embargados hablan por sí solos. Filas de camionetas impecables, con las pegatinas familiares aún en las ventanas, esperan ofertas que nunca llegan. No se trata de especuladores de lujo, sino de compradores de clase media que se creyeron el cuento de la vida en una RV y ahora se enfrentan a préstamos mayores que el valor de reventa de sus vehículos. Un gerente financiero de Ohio lo denominó el colapso silencioso, ya que la mayoría de los propietarios no dejan de pagar, simplemente dejan de usar sus camionetas y esperan que el mercado se recupere. Pero la depreciación no espera. Cada mes se suman los intereses y se reduce el valor de reventa, hundiendo aún más a las familias en la deuda. Mientras los propietarios comunes se ahogan en deudas, las fuerzas políticas en Washington están a punto de convertir sus luchas en munición para una nueva batalla. Suscríbase ahora. Así, cuando llegue la próxima subida de precios, sabrá exactamente cuándo comprar de forma inteligente y evitar la trampa. Fuego cruzado en el Capitolio. Cuando 3 millones de plataformas petrolíferas pierden la mitad de su valor, los políticos no pueden permanecer en silencio. Ya se están organizando audiencias bajo el lema de protección del consumidor y la industria manufacturera. En un borrador que circula entre el personal del Congreso, los grupos de presión de las grandes empresas manufactureras impulsan la concesión de créditos a bajo interés e incentivos fiscales para los compradores, argumentando que esto estabilizará las economías de las pequeñas ciudades. Mientras tanto, las organizaciones de defensa del contribuyente lo denuncian como lo que es, un rescate para la avaricia empresarial. La división es tan profunda como el propio colapso del mercado. Documentos filtrados de grupos de presión revelan una campaña coordinada de las principales asociaciones republicanas para obtener subsidios para la financiación de inventarios, en lugar de ayudas a los consumidores. Su argumento: sin ayuda, las fábricas de Indiana y Ohio podrían cerrar definitivamente, provocando despidos masivos. Los legisladores de esos estados se encuentran en una encrucijada: defender los empleos locales o arriesgarse a ser acusados de favoritismo empresarial. Un proyecto de enmienda propone un crédito fiscal temporal de hasta $5,000 para nuevas compras, pero los opositores argumentan que solo inflaría los precios nuevamente. Para los compradores que esperan precios bajos, cualquier estímulo artificial podría anular su poder de negociación de la noche a la mañana. Mientras los políticos debaten y adoptan posturas, las fábricas que antaño abastecían de energía a toda una región se van apagando una tras otra. Las fábricas se desvanecen. El corazón de la industria de camiones en V de Estados Unidos, sus fábricas, se apaga. En Indiana, líneas de ensamblaje enteras que funcionaban a pleno rendimiento durante 2021 ahora resuenan con el silencio. Una planta que producía 300 unidades semanales ha cerrado indefinidamente. Otra ha suspendido temporalmente a la mitad de su plantilla, alegando un ajuste del mercado, mientras que los proveedores se declaran en quiebra en silencio. En Ohio, los fabricantes de chasis de aluminio informan de una caída en el volumen de pedidos de más del 60% desde el año pasado. Cada cierre tiene repercusiones. El restaurante que alimentaba a los soldadores del segundo turno, la empresa de transporte que trasladaba los camiones terminados, el proveedor de piezas que ahora se queda con facturas impagadas. Los datos de empleo de finales de 2024 muestran pérdidas de empleo regionales que superan los 15,000, concentradas en Elkhart, Goshen y Lima. Para las ciudades construidas enteramente en torno a la producción de vehículos RV,
Esta cifra es devastadora. La base impositiva local se reduce, las escuelas posponen el mantenimiento y los bancos de alimentos se saturan. El colapso de la industria manufacturera no es solo un problema industrial, sino una extinción colectiva. Y mientras las fábricas nacionales luchan por sobrevivir, los proveedores extranjeros intervienen para cubrir la demanda con piezas más baratas, lo que perjudica aún más los empleos estadounidenses. A medida que las fábricas cierran, la situación cambia. Los inversores ven una oportunidad donde otros ven una pérdida. La calle principal sangra. La crisis que comenzó en las subastas de acciones ha llegado ahora a las calles principales. Los jubilados, que alguna vez consideraron sus inversiones en acciones de empresas manufactureras como parte del sueño americano, ahora las ven convertirse en una pesada carga. Los datos sobre la exposición a fondos mutuos muestran que las principales cuentas de jubilación vinculadas a acciones del sector manufacturero han perdido casi el 30% de su valor desde principios de 2024. Las empresas que respaldan esos fondos, antes pagadoras de dividendos estables, ahora sufren pérdidas por la caída de las ventas, la reducción de la producción y el aumento vertiginoso de los costos de la deuda. En los pueblos pequeños, el golpe es aún más duro. Cuando desaparecen los empleos en las fábricas, las economías locales se derrumban lentamente. Primero cierra el café, luego la gasolinera, después el proveedor de repuestos. Cada ficha de dominó cae silenciosamente, hasta que manzanas enteras quedan a oscuras. Para muchos propietarios mayores, esta crisis tiene un doble impacto. Sus inversiones se deprecian al mismo tiempo que sus autocaravanas pierden valor de reventa. Una autocaravana de clase A, que antes representaba la libertad, ahora se siente como una carga financiera. Sin embargo, vender por pánico solo agrava la situación. La historia demuestra que apresurarse a deshacerse de los activos cuando están en su punto más bajo garantiza el arrepentimiento una vez que los mercados se estabilicen. Lo más sensato ahora es la prudencia. Proteger el efectivo, evitar refinanciar a tasas más altas y esperar datos objetivos en lugar de rumores. Porque mientras la multitud huye de todo lo que tenga ruedas, un puñado de inconformistas busca en silencio los vehículos olvidados que sobrevivirán a la tormenta. El código contrario. Toda crisis tiene dos bandos, los que se dejan llevar por el pánico y los que se guían por la paciencia. Los inconformistas pertenecen al segundo grupo. No buscan descuentos, sino que estudian patrones. Saben que la mayoría siempre se lanza hacia las mismas marcas llamativas, mientras que el verdadero valor se esconde en lo que pasa desapercibido. En el mercado actual de autocaravanas, esos supervivientes olvidados son los modelos más antiguos y sencillos, los diésel anteriores a las normativas de emisiones, las caravanas remolcables con techo de fibra de vidrio y las unidades bien conservadas de menos de $5,000 que aún funcionan de forma limpia. Estos vehículos pueden carecer de pantallas táctiles modernas y toldos eléctricos, pero poseen algo mucho más valioso: fiabilidad y facilidad de reparación. La prueba está en los datos de seguros que muestran menores costos de mantenimiento a largo plazo para los modelos fabricados antes de 2015. Los concesionarios no los promocionan porque los márgenes son reducidos, pero para los compradores inteligentes son una mina de oro. Los que se resisten al cambio negocian con firmeza, pagan en efectivo cuando es posible y buscan vendedores que priorizan la rapidez sobre las ganancias. Ignoran la exageración en torno a las nuevas tecnologías porque entienden las matemáticas de la depreciación. Lo que hoy pasa de moda, a menudo se vuelve invaluable mañana. Un comprador que gasta $6,000 en un clásico duradero ahora puede seguir teniendo un vehículo en funcionamiento cuando toda esta nueva generación de tecnología colapse bajo su propia complejidad. Porque detrás del ruido de los RVs usados, la revolución eléctrica que prometía la salvación está empezando a resquebrajarse del mismo modo. El próximo shock. La próxima crisis ya se está gestando bajo un nuevo nombre: autocaravanas y furgonetas eléctricas. Los fabricantes invirtieron miles de millones en este segmento durante la pandemia, prometiendo una movilidad limpia y un mantenimiento sencillo. Pero ahora se repite el mismo patrón de sobreoferta. Memorandos de fábrica filtrados el trimestre pasado muestran que el inventario de furgonetas eléctricas de clase B aumentó casi un 200% en comparación con la demanda. Los primeros compradores que pagaron precios elevados en 2023 están descubriendo que su valor de reventa se desploma incluso más rápido que el de los modelos de gasolina. Las baterías se degradan, las garantías son insuficientes y las celdas de repuesto cuestan más que algunos vehículos usados completos. Los gráficos que comparan producción y ventas lo demuestran con cifras concretas. La producción sigue aumentando porque las fábricas necesitan ingresos, pero la adopción real por parte del consumidor se ha estancado.
La infraestructura de carga fuera de las ciudades sigue siendo deficiente y los campings rurales carecen de sistemas compatibles. Los propietarios reportan pérdida de autonomía, tiempos de servicio lentos y ofertas de reventa que apenas alcanzan la mitad del precio de compra. Es la misma historia de siempre. Tecnología diferente, las mismas suposiciones impulsadas por la codicia. La etapa final de cualquier colapso no es el pánico, sino el agotamiento, el momento de calma antes de que la oportunidad regrese a quienes aún prestan atención. La ola final. Cada desplome del mercado termina con las mismas tres señales: estabilización de los precios de subasta, disminución del inventario de los distribuidores y silencio por parte de las fábricas. Estas señales ya se están manifestando, lo que sugiere que el punto más bajo podría estar cerca. Los calendarios de subastas para principios de 2025 muestran una menor llegada de activos recomprados cada semana. Las caídas más pronunciadas se están desacelerando y los compradores al contado están regresando en cantidades pequeñas pero constantes. Esto no significa una recuperación, sino que la caída libre está terminando. La pregunta ahora es si usted está preparado para protegerse, planificar o aprovechar la oportunidad. Para los inversores prudentes, la protección implica mantener la liquidez. Mantengan los fondos disponibles, pero intactos. Planificar significa hacer un seguimiento semanal de los datos de liquidación, no diario. Observen precios consistentes en al menos 3 subastas antes de decidir. Aprovechar la oportunidad significa actuar con decisión cuando se dan esas 3 confirmaciones. Ese es el momento clave, cuando los operadores todavía ofrecen grandes descuentos, pero los bancos aún no han endurecido las restricciones. Si lo pierden, tendrán que esperar años para otra oportunidad similar. Esa es la verdad. 3 millones de RV se han deshecho, los precios se desploman y los concesionarios luchan por sobrevivir. Si esto te ha abierto los ojos a la realidad, dale a me gusta y comenta qué ves por tu zona. Y no olvides suscribirte. La próxima ola del mercado se acerca rápidamente y querrás estar preparado.